Hola, mi nombre es Andrea Toledano y voy a explicar el tema de gases ideales. Un gas ideal es un gas hipotético cuyas moléculas o átomos no se atraen entre sí, es decir, no hay fuerza de atracción intermolecular. Las colisiones entre las moléculas y entre las moléculas y las paredes del recipiente que los contiene es de tipo elástico. En las colisiones elásticas se conserva el momento y la energía cinética, que a su vez en esta última, la energía cinética, es directamente proporcional a la temperatura. Está formado por partículas sin efectos electromagnéticos. Un gas se aproxima más a ser un gas ideal cuando es un gas monoatómico, que está a temperatura y a presión ambiente. No tienen forma definida, es decir, se adecúan a la forma que tiene el recipiente que los está conteniendo. Generalmente son inodoros, incoloros y compresibles, lo que significa que a medida que su volumen disminuye, su presión aumenta. La fórmula de los gases ideales es igual a presión por volumen es igual a número de moles por la constante universal de los gases por temperatura. Los valores más utilizados para la constante universal de los gases son 8.314 joules sobre Kelvin por mol o 0.0820 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. La ecuación de estado de los gases ideales será válida bajo ciertas condiciones, como la temperatura a la que se encuentran, la presión que ejercen y el volumen que ocupan. Los gases ideales no tienen diferencia alguna con los gases reales. De hecho, no existen dos tipos de gases. Todos los gases son reales, solo que cuanto más dilatado esté, más se parecerá a este modelo y la ecuación de estado de los gases ideales funcionará mejor. La ley de Boyle. La ley de Boyle es una de las leyes de los gases, junto con la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, entre otras. Esta ley se explica de la siguiente manera. Cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Esto establece que la presión y el volumen de un gas tienen una relación inversa. Si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye y viceversa. Cuando la temperatura se mantiene constante, por lo tanto, cuando el volumen se reduce a la mitad, la presión se duplica, y si el volumen se duplica, la presión se reduce a la mitad. Una relación inversa. Esto se usa a menudo como parte de una explicación sobre cómo funciona el sistema de respiración en el cuerpo humano. Esto comúnmente explica cómo el volumen pulmonar puede aumentar o disminuir y por lo tanto causar una presión de aire relativamente más baja o más alta dentro de ellos. Y esto forma una diferencia de presión entre el aire dentro de los pulmones y la presión del aire ambiental, que a su vez precipita la inhalación o la exhalación a medida que el aire se mueve de alta a baja presión. Para expresarse matemáticamente se hace de la siguiente manera. Será la presión inicial por el volumen inicial será igual a la presión final por el volumen final. Y para el volumen inicial se va a hacer una operación de la presión final por el volumen final sobre la presión inicial. La ley de Charles. Yo les voy a hablar sobre la ley de Charles, que ésta dice en su postulado que a presión constante el volumen de cierto recipiente va a aumentar siempre y cuando nosotros aumentemos su temperatura en grados Kelvin. Esto quiere decir, en pocas palabras, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mayor temperatura, mayor volumen, a menor temperatura, menor volumen. Esto lo podemos relacionar con la teoría cinético-molecular que dice que las moléculas de un gas se pueden considerar como partículas en movimiento, que estas a mayor temperatura va a haber mayor movimiento entre sus moléculas, a diferencia que nosotros bajemos la temperatura, el movimiento entre sus moléculas va a ser menor. La ley de Charles tiene su fórmula que está, como ya lo sabemos, la presión es constante, entonces la fórmula quedaría como volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2.
Un ejemplo claro de esta ley es el globo aerostático, donde podemos ver que cuando aumentamos la temperatura del gas, se va a elevar porque, porque el gas que se expande, el gas caliente que se expande es menos denso que el aire que lo rodea, que está fuera de. A continuación voy a hacer un experimento donde podremos ver este ejemplo más claro. La ley de Avogadro. La ley de Avogadro nos quiere decir que el volumen de un gas confinado en un recipiente con temperatura y volumen constante es directamente proporcional al número de moles del gas. ¿Esto qué quiere decir? Como lo podemos observar en la gráfica, a mayor número de moles, mayor volumen, y esto igual a mayor volumen, mayor número de moles. Para el volumen hay una fórmula que dice constante de proporcionalidad por número de moles. Estos, si despejamos, para sacar la constante de proporcionalidad sería volumen sobre número de moles, y así porque sabemos que la temperatura y la presión son constantes, tenemos la fórmula para esta ley que es volumen 1 sobre número de moles 1, que es igual a volumen 2 sobre número de moles 2, y esto pues es igual a la constante de proporcionalidad. De Gay-Lussac que establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Y esto quiere decir que para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápido y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes por unidad de tiempo. Es decir, que aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento del proceso, el cociente entre la presión y la temperatura absoluta tenían un valor constante, funcionando en función de la temperatura absoluta, por lo que habrá de expresarse en grados Kelvin. Estrictamente, la ley de Gay-Lussac es válida para gases ideales y en los gases reales se cumple con un gran grado de exactitud, solo en condiciones de presión y temperaturas moderadas y bajas densidades del gas. A altas presiones, la ley necesita corregirse con términos específicos según la naturaleza del gas. Por ejemplo, para un gas que satisface la ecuación de Van der Waals, la ley de Gay-Lussac se escribe P presión menos presión inicial sobre T, calculándose matemáticamente con la ecuación presión menos presión inicial sobre tiempo, que será igual a una constante, que dependerá de la cantidad de gas en el recipiente y de su densidad. Fórmula mínima. La fórmula mínima, o también llamada fórmula empírica, es un método para hallar los átomos de un elemento para formar un compuesto químico. Primero se nos debe de proporcionar el porcentaje de la cantidad de elemento que hay en un compuesto. En su defecto, se deberá de convertir de gramos a porcentaje. Posteriormente, deberemos dividir cada porcentaje de cada elemento entre la masa atómica que le corresponde. Luego se debe comparar todos los resultados de las divisiones y ese mismo resultado de cada elemento se debe de dividir entre el valor más pequeño encontrado en el paso anterior, hallando así el número entero más sencillo posible. Este último resultado serán los moles que le corresponden a cada elemento y así formar la fórmula mínima de ese compuesto. Para que el concepto de fórmula mínima quede un poco más claro, voy a explicar este ejercicio que está por aquí. El ejercicio nos dice que para formar cierto compuesto hay 37.8% de carbono, 63.3% de hidrógeno y 55.8% de cloro. Lo primero que debemos de hacer es dividir esos porcentajes entre la masa atómica de cada elemento. Por ejemplo, aquí en el carbono el porcentaje es 37.8% entre su masa atómica, que es 12,
nos da 3.15 el resultado de esa división. Del hidrógeno, su porcentaje es de 6.3% entre su masa atómica, que es de 1, lo que nos da como resultado 6.3. Del cloro, el porcentaje que tiene es de 55.8% entre su masa atómica, que es 35.5. El resultado de esa división es 1.571. Posteriormente debemos de comparar los resultados de cada una de las divisiones y como podemos observar, el resultado del cloro es el valor más pequeño, por lo que cada uno de estos resultados se deberán dividir entre el valor más pequeño, que es 1.571. Aquí el resultado que dio para carbono fue de 3.15, entonces se divide 1.571 y da como resultado 2. El hidrógeno, su resultado fue 6.3, entre 1.571 da como resultado 4. El cloro, su resultado fue 1.571, entre 1.571 da un resultado de 1. Entonces, al formar el compuesto químico, nos damos cuenta de que para el compuesto hay 2 moles de carbono, 4 moles de hidrógeno y 1 mol de cloro, pero como es 1 ya no se escribe, por lo que este es el compuesto químico final utilizando el método de la fórmula molecular. La fórmula molecular es una fórmula química que representa el número real de átomos que forman una molécula. Una fórmula molecular se compone de símbolos y subíndices numéricos. Los símbolos corresponden a los elementos que forman el compuesto químico representado y los subíndices son la cantidad de átomos presentes de cada elemento en el compuesto. Así, por ejemplo, una molécula de ácido sulfúrico, descrita por la fórmula molecular H2SO4, posee 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. El término se usa para diferenciar otras formas de representación de estructuras químicas, como la fórmula desarrollada o la fórmula esqueletal. La fórmula molecular se utiliza para la presentación de los compuestos inorgánicos y las ecuaciones químicas. También es útil en el cálculo de los pesos moleculares. En un sentido estricto, varios compuestos iónicos como el carbono o el cloruro de sodio o sal común no pueden ser representados por una fórmula molecular, ya que no es posible distinguir átomos o moléculas independientes, y por ello solo es posible hablar de la fórmula empírica. Ejemplo, NaCl. Es la fórmula mínima del cloruro de sodio, constituido por iones positivos, sodio positivo, y iones negativos, cloro negativo, formando una red cristalina tridimensional. Otros ejemplos de esta fórmula química serían teoría cinética molecular, postulada por James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann en 1859, describe el comportamiento de los gases a nivel molecular mediante los siguientes postulados. Número 1. La materia está compuesta de partículas pequeñas, como iones, átomos o moléculas. Número 2. El movimiento de estas partículas es constante, lineal y al azar. Gracias a esto se sabe que la velocidad, la energía cinética y la temperatura son directamente proporcionales entre sí. Número 3. Las partículas se encuentran separadas y esta separación entre ellas se les denomina vacío. Número 4. Los choques entre las partículas y entre las partículas y las paredes del recipiente que las contiene es de tipo elástico, lo que quiere decir que la energía en este sistema se conserva y es constante. Número 5. La fuerza de cohesión entre las partículas de los gases es casi nula, mientras que en los líquidos es débil y en los sólidos la fuerza es grande. La fórmula de la teoría cinética molecular es la siguiente. Presión es igual a 1/3 por masa por velocidad al cuadrado por el número de partículas entre el volumen. Estas variables dan lugar a una explicación molecular, que finalmente este sistema utiliza medidas macroscópicas. Gracias.